Bueno, esta es la tabla que os han dado este año. Con esta tabla que os han dado este año y que os dieron también, o que han dado también en cursos anteriores, nosotros tenemos una gran ventaja, ¿vale? La gran ventaja que nosotros tenemos gracias a esta tabla es que nos dan las cotas, nos dan las esperanzas, nos dan las medias, nos lo dan todo. Y eso significa que hay muchas cosas que no tenemos que hacer, ¿vale? No, con esto no quiero decir yo que no voy a hacer nunca una esperanza, una varianza, claro que la vamos a hacer, pero si nos aparece alguna de las variables que nos aparecen aquí, ¿vale? Pues nos vamos a ahorrar hacer ciertas cuentas, ¿vale? Fijaros que en la exponencial, ¿vale? En la exponencial, a mí no me gusta mucho con el que nosotros hemos trabajado. Nosotros hemos trabajado con el estadístico lambda. A mí ese no me gusta mucho, porque si os dais cuenta, ¿vale? Fijaros que la esperanza de ese estadístico, ¿vale? Ahora lo veremos, que acabamos de hacer, que no ha salido uno partido de la media, no es lambda, no es insecado, no me gusta mucho. Sí que es verdad que no ha salido bien. Fijaros que la lambda a nosotros no ha salido la inversa de la media, por tanto, no ha salido perfectamente con respecto a lo que está en la tabla, pero no ha salido bien. Entonces, bueno, de aquí tenemos ese inconveniente, un inconveniente importante que no es insecado y eso es malo, pero bueno, nos venimos aquí a lo que hemos calculado. Fijaros que a nosotros la fórmula que nos ha salido de lambda es n partido del sumatorio, o lo que es lo mismo, la inversa de la media, y por tanto nos sale, si os dais cuenta, nos sale lo mismo que en la tabla, ¿vale? Fijaros que aquí en la tabla, la lambda, a nosotros nos ha salido 1 partido de la media, y aquí la lambda, el estimador de máxima de le sale 1 partido de la media, nos sale perfectamente. Pero bueno, el inconveniente que nosotros tenemos es que ahora ya veremos que no es insecado, porque si ahora, si nos ponemos a calcular, que en eso, sobre eso van los siguientes apartados del estimador, nos dice el siguiente: ¿es el estimador que hemos construido un estimador insecado de la lambda? ¿Y es consistente? Explique su respuesta. Venga, pues nada, vamos a cogernos de esa tabla y vamos a coger las dos cosas de ese estimador muy importantes. El estimador que nosotros acabamos de construir, el estimador que nosotros acabamos de construir, el estimador que nos ha salido por máxima verosimilitud, es 1 partido de la media. Ese es el estimador. Y la esperanza de ese estimador, ¿vale? La esperanza de ese estimador me la tengo aquí, ¿vale? Aquí tengo, ¿vale? De la exponencial, la esperanza me dice que es esto: n partido de n-1 por lambda. O sea, la esperanza es n partido de n-1 multiplicado por lambda. Esa es la esperanza. Y la varianza del estimador la tenemos también aquí. Esta fórmula que nos pone aquí: n cuadrado por lambda cuadrado, n cuadrado por lambda cuadrado, dividido entre n-1 al cuadrado por n-2, entre n-1 al cuadrado por n-2, ¿vale? Y por si acaso no hiciera falta la cota, ¿vale? La cota FCR la vamos a poner también, por si no hiciera falta, y así ya no tenemos que buscárnosla, ¿vale? Aquí la tenéis, lambda cuadrado dividido entre n. Esa es la cota. Lambda cuadrado dividido entre n. Venga, lo primero que nos pregunta en el apartado B es si el estimador lambda es insecado. Para que el estimador lambda sea insecado, para que el estimador lambda sea insecado con respecto a lambda, con respecto a la lambda real, lo que debería de ocurrir es que la esperanza del estimador debería de darme lambda. Eso es lo que debe ocurrir. Pero realmente esto no ocurre, porque la esperanza del estimador nos sale n partido de n-1 por lambda, n partido de n-1 multiplicado por lambda. Por tanto, el estimador lambda no es insesgado con respecto a lambda. Pero fijaros, sí es asintóticamente insecado. Es decir, si nosotros hiciéramos tender la n infinito, si la n tiende a infinito, como esto de aquí, al hacer tender la n infinito, me va a salir 1, al final sí que me daría lambda. Por tanto, lambda no es insecado con respecto al lambda real, o el estimador lambda con gorrito, pero el estimador lambda con gorrito sí es asintóticamente
insecado con respecto a lambda. Por tanto, el estimador lambda que hemos construido no es insecado con respecto al valor de lambda real, pero sí que es asintóticamente insecado, es decir, si la n es muy grande, ese estimador sí que su esperanza vale lambda, ¿vale? O sí que converge hacia lambda. Y por tanto sí que es asintóticamente insecado. Así que a la primera pregunta que nos hace, ¿vale? Ya podríamos responder. La primera, bueno, el apartado B que nos pregunta en el apartado B, ¿es insecado con respecto a lambda? Pues hay que decir, no es insecado, pero si queréis sí que podéis decir que es asintóticamente insecado, ¿vale? Y luego nos pregunta también, ¿y es consistente? Os recuerdo que teníamos que hacer para saber si era consistente. Para saber si era consistente, ¿vale? Para estudiar la consistencia, debíamos de hacer lo que se conoce como el error cuadrático medio. El error cuadrático medio es la varianza del estimador más su sesgo, que el sesgo es la esperanza del estimador, menos lo que busca el estimador busca el valor de lambda real, elevado al cuadrado. Es decir, para estudiar la consistencia, hacíamos el error cuadrático medio, que era la varianza del estimador más su sesgo elevado al cuadrado. Y decimos que un estimador es consistente si el error cuadrático medio tiende hacia cero cuando la n tiende a infinito. Entonces, bueno, vamos a ver lo que pasa. Ponemos la varianza, que la varianza la tenemos puesta aquí, ¿vale? La varianza está aquí. N cuadrado por lambda cuadrado dividido entre, creo que era n menos 1 al cuadrado, yo no me acuerdo, n menos 1 al cuadrado por n menos 2. N menos 1 al cuadrado por n menos 2. Más, y el sesgo es la esperanza, que me ha quedado n partido de n menos 1 multiplicado por lambda, menos lo que busco que es lambda al cuadrado. Esto aquí es la esperanza, a ver si le he puesto bien. No sé si era n partido de n menos 1. Exactamente. Venga. ¿Y qué es lo que pasa cuando la n tiende a infinito? Cuando la n tiende a infinito, esto de aquí, cuando la n tiende a infinito, converge hacia cero. ¿Por qué? Porque yo arriba tengo n cuadrado y abajo tengo n al cuadrado, que al multiplicarlo por n me va a quedar n al cubo. Entonces, como arriba voy a tener un n cuadrado por lambda cuadrado y abajo voy a tener un n al cubo, pues como el de abajo es superior hacia al de arriba, al hacer tender la n infinito, eso tiende hacia cero. Pero es que esto de aquí le pasa lo mismo. Eso también tiende hacia cero. Porque cuando la n tiende a infinito, esto que vosotros tenéis aquí, esto de que tenéis aquí, eso tiende hacia 1. Por tanto, esto de aquí tenderá a lambda, menos lambda nos va a dar 0. ¿Y eso qué significa? Que cuando la n tiende a infinito, el error cuadrático medio sí que converge a 0. Y por tanto es consistente. O sea, tenemos que decir, el estimador lambda es consistente porque cuando n tiende a infinito, el error cuadrático medio tiende o converge a 0. ¿Vale? Eso es lo que tendríamos que decirle en este apartado. Y ya habríamos hecho el apartado B. Venga, nos vamos al apartado C. En el apartado C me pregunta si el estimador es eficiente. Recordad que tenían que ocurrir dos cosas. La primera, que fuese insecado, que ya no ocurre, porque el estimador no es insecado, es asintóticamente insecado. Y la segunda, que la varianza del estimador coincida con la cota, que tampoco ocurre. La varianza y la cota no son iguales. Por tanto, no se cumplen ninguna de las dos condiciones. Así que mi estimador lambda no es eficiente. Y podría ser asintóticamente eficiente. Para que sea asintóticamente eficiente, ¿vale? Necesitamos que sea asintóticamente secado y que la varianza coincida con la cota. Como la varianza no coincide con la cota, ¿vale? Pues tampoco es asintóticamente eficiente, ¿vale? Es decir, el estimador no es eficiente, pero es que tampoco es asintóticamente eficiente. ¿Por qué? Porque para que sea asintóticamente eficiente, debería ser asintóticamente insecado, que eso sí que lo es, pero la varianza
debería de coincidir con la cota y tampoco coincide. Por tanto, nada. ¿Vale? Ahí está la pregunta, la respuesta es que no. Yo sé que este apartado, ya digo que, bueno, este ejercicio, toda esta parte de eficiencia, consistencia y la construcción de estimadores, pues probablemente es lo más duro. Y porque tenemos la suerte de que nos dan la tabla con la cual realmente nosotros no tenemos que calcular nada. Ya están calculadas las cotas, ya están calculadas las esperanzas, ya están calculadas las varianzas y eso me lo voy a ahorrar, ¿no? Pero bueno, es verdad que esta parte es dura y es complicada. Bueno, venga, nos pasamos a lo siguiente. El ejercicio, ¿vale? 4 es un ejercicio un poquito más, es un poco más teórico. O sea, no es en este caso, en esta ocasión muchas veces puede ser que en la parte del ejercicio 4, como vosotros con el programa que utilicéis en la parte práctica ya hacéis intervalos, pues podría ser perfectamente que aquí en el ejercicio 4 pues no os ponga, ¿vale? No ponga un intervalo, simplemente os ponga algo teórico. Yo aquí os digo que es mejor que la teoría pues la saquéis de sus apuntes, que incluso lo que yo os pueda dar, ¿no? El primer apartado nos dice, enumere las condiciones que deben verificar un estadístico para ser pivote en la construcción del intervalo de confianza. No sé si os recordáis que, bueno, yo estuve construyendo algún intervalo de confianza por el método pivotal, ¿vale? Hicimos algún ejemplo, pero bueno, aquí él dice que enumeréis las condiciones fundamentales que debe construir, que debe de cumplir o de verificar un estadístico para ser pivote en la construcción de un intervalo de confianza, ¿vale? Pues coger las que haya dado vuestra profesora y ya está. Y la segunda parte, ¿no? Dice, indique la fórmula de amplitud del intervalo de confianza para la media de una población normal con la varianza desconocida, razone cómo influye en dicha amplitud cada uno de los siguientes elementos: el nivel de confianza, el tamaño de la muestra y la variabilidad de los datos, es decir, la desviación típica, ¿vale? Bueno, pues mira, nosotros aquí lo que nos pide en el siguiente ejercicio es que indiquemos, ¿vale? Que indiquemos la fórmula de la amplitud, indiquemos la fórmula de la amplitud del intervalo de confianza para la media de una población normal, ¿vale? Con la varianza desconocida, ¿vale? Ese apartado sí que lo podemos hacer, ¿vale? Porque ese, aunque sea teórico, ya, bueno, no, aquí no hay nada que no aparezca. Vamos a hacerlo en un momento, ¿vale? Para que vosotros, ¿vale? Para que vosotros lo veáis. Esto me lo voy a copiar. Es todo teórico, pero bueno. Vale, venga. Repasamos en un momento los dos intervalos de varianza, los dos intervalos que nosotros tenemos para la varianza, ¿vale? Los repasamos en un momento. Repasamos los dos intervalos que nosotros tenemos para la media, ¿vale? O bien conocida la desviación típica o bien desconocida la desviación típica, que son los dos que nosotros tenemos, ¿vale? Que nosotros hemos construido. No los vamos a construir por el método pivotal, porque realmente aquí no lo pone, pero vamos a repasar los intervalos de confianza. No sé si recordáis el primer intervalo de confianza. El primer intervalo de confianza, que sería el intervalo, ¿vale? Para la media conocida la desviación típica, el intervalo de confianza era así. Aquí poníamos siempre la media del grupo, menos, aquí poníamos siempre Z alfa medio, aquí ponemos la desviación típica y esto se divide entre raíz de n, coma. Y aquí ponemos la media del grupo, más, aquí ponemos Z alfa medio por la desviación típica entre la raíz de n, ¿vale? Así. Eso es el intervalo. No sé si recordáis que esta parte que nosotros le restábamos y esta parte que nosotros le sumábamos, le llamábamos el error. O sea, el error realmente era el Z alfa medio por la desviación típica y dividido entre la raíz de n. Eso es el error. Y probablemente sabéis que la amplitud es la diferencia entre la parte grande del intervalo y la parte pequeña del intervalo. Pero para nosotros la amplitud, no sé si recordáis que también dijimos que era 2 veces el error. Es decir, la amplitud sería 2 veces el Z alfa medio por la desviación típica y todo dividido entre raíz de n. Pero en este caso, en este ejercicio con el que nosotros estamos trabajando, no es exactamente este intervalo por el que me están preguntando. Me están preguntando por el intervalo
para la media desconocida la desviación típica. Desconocida la desviación típica. Y os pongo también el intervalo, ¿vale? Yo pongo los dos porque no sé cuál me van a preguntar. El intervalo era la media del grupo menos. Y aquí ponemos siempre la T de student. No sé si recordáis que aquí siempre ponemos la T de student. De n menos un grado de libertad. Y aquí ponemos siempre valor alfa medio. Todo se multiplicaba por la desviación típica del grupo y dividido entre la raíz de n menos 1. Coma. Y aquí ponemos la media más la T de student de n menos un grado de libertad. Aquí ponemos alfa medio por la desviación típica del grupo y dividido entre la raíz de n menos 1. Seguramente recordáis que aquí arriba también se puede poner la cuasi desviación típica, pero entonces aquí se pone raíz de n, ¿vale? Y de nuevo pasa exactamente lo mismo. Esta parte que se resta y esta parte que se suma, que ahora es un poquito más complicada porque me aparece una T de student, es lo que nosotros conocíamos siempre como el error. O sea, el error en este intervalo era la T de student de n menos un grado de libertad, aquí ponemos siempre el alfa medio, por la desviación típica, por la desviación típica del grupo, y todo dividido entre la raíz de n menos 1, ¿vale? Y la amplitud es 2 veces el error, es la diferencia entre el grande y el pequeño. Si hacéis la recta, veréis que os va a salir 2 veces el error. O sea, nos va a salir 2 veces la T de student de n menos un grado de libertad alfa medio por la desviación típica y dividido entre la raíz de n menos 1, ¿vale? Bueno, pues realmente aquí me preguntan por la amplitud, que ya le hemos calculado. La amplitud es todo esto. O sea, 2 veces el error. Yo le pondría la fórmula del intervalo. Le diría que el error es la parte que sumamos y que restamos. Y le diría que la amplitud es el doble del error o restarlo. Si a la parte superior del intervalo le restáis la parte inferior del intervalo, ¿vale? También os sale la amplitud. Y veréis que os va a salir 2 veces esto. Lo que pasa es que, bueno, es más rápido quizá ponerlo así. Pero vamos, si a la parte superior la amplitud, ¿vale? Por definición es la parte superior del intervalo, que es la media más t n-1 alfa medio por la desviación típica entre raíz de n-1 menos la parte pequeña del intervalo, que sería la media menos t n-1 alfa medio por la desviación típica entre la raíz de menos 1. Cuando quitéis paréntesis, veréis que la media con la media se os va y os va a quedar esto y menos más esto. Os va a quedar 2 veces lo mismo. Por tanto, nos va a quedar que la amplitud es 2 veces la de n-1 alfa medio por la desviación típica entre la raíz de n-1. ¿Vale? Que lo podemos hacer de las dos formas. O diciendo que la amplitud es 2 veces el error, o diciendo simplemente que la amplitud es la parte superior del intervalo menos la parte inferior, que al final me va a quedar lo mismo. Y ahora lo que me dice en este ejercicio es que le digamos cómo varía la amplitud, ¿vale? ¿Cómo varía la amplitud? ¿Vale? Bueno, indique la fórmula de la amplitud del intervalo de confianza para la media de una población normal con la varianza desconocida, que es el segundo intervalo que hemos hecho, y luego me dice, razone cómo influye en dicha amplitud cada uno de los siguientes elementos. El nivel de confianza, el tamaño de la muestra y la variabilidad, o sea, la desviación típica de los datos. Y entonces, pues nada, pues nosotros vamos a decir lo que pasa. Fijaros, primero, el nivel de confianza. Cuanto mayor sea el nivel de confianza, mayor será la T de tabla, o sea, mayor será la T n-1 alfa medio. Y cuanto mayor sea la T, automáticamente mayor será la amplitud. ¿Vale? Por tanto, ya hemos visto lo primero. O sea, cuanto mayor sea el nivel de confianza, mayor será nuestra T de tabla y por tanto, cuanto mayor sea la T de tabla, si en esto que es la amplitud, la T la aumento, pues la amplitud me aumenta, ¿vale? Y ya tenemos lo primero. O sea, a mayor nivel de confianza, aumentaría la amplitud. Por tanto, lo primero que tenemos que decir es, cuanto mayor sea el nivel de confianza, mayor será la amplitud. Venga. Lo segundo, nos dice que digamos cómo varía el tamaño de la muestra. ¿Qué ocurre si nosotros aumentamos la n? O sea, si aumentamos el tamaño de la muestra. Pues fijaros, si yo aumento el tamaño de la muestra, si yo aumento la n, estaré dividiendo entre un número mucho más grande y por tanto toda la amplitud se me hará cada vez más pequeña.
Por tanto, aumentar el tamaño de la muestra lo que nos hace es que nos disminuya la amplitud. Si queréis que el intervalo tenga poca amplitud, lo que tenéis que hacer es aumentar mucho el tamaño de la muestra. Un tamaño de la muestra muy grande hace que la amplitud sea cada vez más pequeñita. Por eso, para tener intervalos muy buenos, necesito que los tamaños de la muestra sean bastante grandes. Porque aquí, si aumentamos el tamaño de la muestra, pues la desviación típica lo voy a dividir entre un número mucho más grande y entonces todo esto aquí me va a quedar mucho más pequeño. Y por tanto la amplitud me va a quedar mucho más pequeña. Y por último, lo tercero que nos dicen, ¿vale? Es qué ocurriría con la desviación típica, ¿vale? De la muestra o la variabilidad de la muestra. Pues si nosotros la desviación típica aumenta, cuanto mayor sea la desviación típica de la muestra, es decir, cuanto más dispersos sean los datos con los que vamos a trabajar, ¿qué es lo que ocurriría? Pues si la desviación típica es grande, este número, pues como la desviación típica está en el numerador, se va a hacer más grande. Y por tanto, a mayor desviación típica o mayor variabilidad de los datos, aumentaría la amplitud de la muestra. O sea, nos interesa que los datos que cojamos pues sean lo más uniformes posible. Cuanto menos desviación, cuanto menos dispersión tenga, pues muchísimo mejor. Es decir, si aumenta la variabilidad, automáticamente aumentaría la desviación típica de la muestra y por lo tanto aumentaría la amplitud. Bueno, pues eso es lo que nos preguntan en este ejercicio, que esto sí que, bueno, es de nuevo teórico porque prácticamente no estamos haciendo y no estamos calculando nada, pero bueno, aquí ya sí que para mí yo me quedaría con lo que yo he escrito, ¿vale? Un poquito más, mejor escrito y mejor razonado, pero bueno, así. Y ya, bueno, ya con esto prácticamente estamos ya casi a punto de terminar el examen. Ya solamente nos queda para terminar el examen que hagamos el ejercicio 5, que es el de contraste de hipótesis. Puede ser que en el ejercicio 4 os metan algo así, o alguna pregunta teórica como la que acabamos de hacer, o algo, o que construyáis algún estimador por el método pivotal, porque bueno, como los intervalos lo hacéis con el programa, con el que trabajéis con el programa informático, pues muchas veces pues lo que hacen es, pues en este en este pues nos preguntan así algo más teórico. Venga, vámonos a la última pregunta del examen. La verdad es que esta vale bastante, ¿no? Vale ni más ni menos que 1,8 puntos, ¿vale? Probablemente sea el ejercicio del examen, probablemente que posiblemente que más puntos valga, ¿vale? Bueno, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar a hacerlo. No sé si este es el mismo que... Puede ser que sea... si no es el mismo, es parecido al que hicimos el otro día, ¿verdad? ¿O no? Si no es el mismo, es muy Es que parecido a alguno de los... no sé si es el mismo, me suena mucho. Si no es el mismo, bueno, mejor, así lo hacemos una segunda vez, ¿no? Así, así pues nada. La segunda vez que lo hagamos, pues lo veremos más sencillo, lo veremos más fácil. Venga, pues nada. Empezamos con este ejercicio, empezamos con el 5. Dice, sea una muestra aleatoria simple de tamaño 100, estamos trabajando con 100 datos, extraída de una población normal, perfecto, es lo que nosotros tenemos que hacer para poder trabajar siempre con los contrastes con los que trabajamos y con varianza 36. O sea, vamos a trabajar, ¿vale? Con una muestra de tamaño 100, vamos a trabajar con una varianza de 36 y nuestra variable X es una variable normal. Probablemente la media real no la vamos a conocer porque la media real no la vamos a conocer, pero la desviación típica sí que la conozco, como la varianza vale 36, la desviación típica vale 6. ¿Vale? Y nos dice, se desea contrastar lo siguiente. El contraste que vamos a plantear es, como H0 vamos a contrastar que la media queremos que sea mayor o igual que 7, mi alternativa, ¿vale? Pues queremos que la media sea estrictamente menos que 7, ¿vale? Y nos dice que bajo este contraste que vamos a hacer, que por supuesto es un contraste unilateral, este contraste sería, ¿vale? Un contraste para la media, nosotros estamos aquí trabajando con la media, conocida la verdadera desviación típica. La verdadera desviación típica la conocemos que vale 6, ¿vale? Entonces tenemos que tener muy claro con qué contraste estamos trabajando. Venga, y en el apartado A me dice, compruebe que la regla de rechazo
trabajando a un nivel de significación del 10%, rechazaremos la H sub 0 si la media del grupo es menor que 6,23. Es decir, tenemos que comprobar que vamos a rechazar la H sub 0 si la media del grupo me sale menor que 6,23. Pues nada, lo primero que hacemos es, bueno, pues vamos a irnos a los contrastes con los que vamos a trabajar. Venga, vamos a coger la tabla de contrastes que la tendremos por aquí. Venga, nosotros, como realmente esto lo hicimos el otro día, vamos a borrar los dos para volver a verlo otra vez desde el principio. Nosotros estamos trabajando en este contraste, un contraste para la media con la desviación típica conocida, ¿vale? Con lo que estamos trabajando, ¿vale? Y estamos justamente en este. Queremos ver si la media es mayor o igual que 7, la alternativa si la media es menor que 7. Ese es el que estamos viendo. Este es nuestro estadístico, ¿vale? Que nuestro estadístico es la media del grupo menos la media que quiero demostrar, dividido entre la desviación típica partido de raíz de n. Y aquí tenemos la regla de rechazo. Esto, como estamos en la segunda fila, rechazaremos la H sub 0 si nuestro estadístico es menor que Z alfa. Bueno, menor, perdón, que menos Z alfa. Por tanto, una vez que ya tenemos todo eso, venga, nos vamos a nuestra tabla, ¿vale? Y ya, sabemos dónde estamos. Sabemos que nuestro estadístico, ¿vale? Yo le llamo estadístico experimental, hay gente que lo llama Z experimental, podéis llamarlo como queráis, es la media del grupo menos la media que quiero demostrar, la llamamos nu sub 0, dividido entre la desviación típica y partido de raíz de n. Es decir, el T experimental sería la media del grupo que no la conozco, menos la media que quiero demostrar, que la tenemos aquí, vale 7, entre la desviación típica, que vale 6, y todo partido de la raíz de n, que sería raíz de 100. Y si nos volvemos ahí a la tabla, recordad que la regla de rechazo, nosotros rechazamos la H sub 0 si el T experimental es menor que menos Z alfa. Bueno, pues hay que calcular menos Z alfa, ¿vale? Para calcular menos Z alfa, primero tenemos que saber lo que vale el alfa. La alfa nos han dicho que vale un 10%. Pasado a probabilidad sería 0,10. Como aquí pone alfa, tenemos que hacer siempre 1 menos eso, 1 menos alfa, que sería 1 menos 0,10, que esto nos va a quedar 0,90. Y este valor lo miramos al revés en la tabla. Y esto me quedará, cuando miréis el 0,90, creo que lo hicimos el otro día, y me parece que salía, no sé si era 1,27 o 1,28, por ahí. No lo recuerdo lo que salía. Me parece que salía, pues espérate si lo tenemos aquí en las tablas. El 0,90, el que más se aproxima es entre este y este. Entre 1,27 y 1,28. Este parece que está un poquito más cerca, pero bueno, podéis coger el 1,28, el 1,2750, podéis coger el que queráis. Yo voy a coger el 1,28, ¿vale? Eso que tengo aquí. Pues nada, ahora nosotros rechazaremos la H sub 0 si el T experimental, que es la media menos 7 entre la desviación científica que es 6 y partido de la raíz de n, que sería raíz de 100, ¿vale? Si esto es menor que menos Z alfa, menor que menos 1,28. Y de aquí, pues vamos a despejar la media. La media menos 7, si esto lo paso para allá multiplicando, me va a quedar que es menor que menos 1,28 por 6 entre raíz de 100, que 6 entre raíz de 100 me parece que me va a salir 0,6. Y luego, simplemente, el 7 lo paso sumando y me va a quedar que la media es menor que 7 menos 1,28 multiplicado por 0,6. Si hacéis esas cuentas, me imagino que nos va a quedar, eso nos va a quedar 6,23. Nos va a quedar que rechazaremos la H sub 0 si la media, esto de aquí, me imagino que nos va a salir 6,23. Por tanto, rechazaremos la H sub 0 si la T experimental es menor que menos Z alfa, o lo que es lo mismo, si la media del grupo me sale menor que 6,23. Bueno, si algo no nos da tiempo a hacer de este ejercicio, que bueno, yo creo que igual si nos da tiempo de mirarlo entero, pues nada, este yo creo que es el mismo, y si no es el mismo, es prácticamente casi el mismo que hicimos la otra vez. Bueno, seguimos. Seguimos con el apartado B. Dice, defina la función de potencia de un contraste y compruebe que la función de potencia del contraste, ¿vale? Nos sale esto, ¿vale? Esto que nosotros tenemos aquí, ¿vale? Bueno, nos vamos al apartado B. Recordad que la función de potencia
es realmente la probabilidad que yo tengo de rechazar la h sub 0. Eso es la función de potencia. A la función de potencia habitualmente la llaman función, la llaman así, beta, ¿vale? Como la llaman aquí, ¿vale? Aquí fijaros que os la llama así, ¿no? Beta de nu, porque realmente esa función de potencia, yo la llamo siempre beta, pero realmente esa función de potencia veréis que va a depender de la media real que tengamos de nuestra variable. Bueno, la cuestión es que la función de potencia es la probabilidad de rechazar la h sub 0, ¿vale? ¿Y qué tiene que ocurrir yo para que rechace la h sub 0 en este contraste? Pues para que yo rechace la h sub 0, lo que tiene que ocurrir es que, ¿vale? El t experimental sea menor que menos z alfa. Eso es lo que tiene que ocurrir para que yo rechace la h sub 0. Es decir, para que yo rechace la h sub 0, que es lo que se conoce siempre como la función de potencia, lo que tiene que pasar es que el t experimental sea menor que menos z alfa. Por tanto, esto nos quedará probabilidad, como el t experimental lo podemos poner, que es la media menos la media que quiero demostrar, dividido entre la desviación típica y todo partido de raíz de n, ¿vale? Esto sería así, ¿vale? Pues esto será realmente menor que menos z alfa. Si queremos, podemos utilizar el mismo z alfa que hemos utilizado antes, ¿vale? Que es el 1,28. Vamos a suponer que seguimos trabajando al 10%. Y si no, pues dejar simplemente menos z alfa. Y ahora, bueno, hay cosas que podemos sustituirle. Podemos poner probabilidad, x media, menos nu sub 0, que sabemos que es 7, la desviación típica que es 6, y partido de raíz de n, que es raíz de 100. Y esto tiene que ser menor que menos 1,28. Bueno, y esto nos quedaría probabilidad, ¿vale? Esto lo paso para allá multiplicando, el 7 lo va sumando, nos va a quedar que x media, ¿vale? Es menor que, y cuando esto lo pase para allá multiplicando y el 7 sumando, esto me va a quedar 6,23. Y ahora ya lo podríamos dejar así. Pero ahora, como cuando nosotros empezamos desde el principio, no sé si recordáis que dijimos, ¿vale? Que nuestra variable x es una variable normal donde la media real no la conocemos. No la conocemos. Creemos que puede ser 7 o más de 7, pero no la conocemos. La desviación típica sí que la conozco, que vale 6. Acordaros que cuando trabajo con la variable media, una normal, donde la media sigue siendo la misma y la desviación típica también es la misma, pero partido todo de raíz de n. Entonces, si nosotros queremos ahora, ¿vale? Nosotros esa variable media la podemos tipificar y de esa manera, en vez de trabajar con x media, podemos trabajar con una norma 0,1. Entonces nosotros nos podemos venir aquí y podemos decir, probabilidad, en vez de poner x media, podemos poner la z, menor que, y al 6,23 le resto la media de la variable media, que es nu, y divido entre la desviación típica, que sería 6 partidos de raíz de n. Y en vez de dejarla así, que no está mal, pues la dejamos así. De esa manera, perdonad, la función de potencia, que depende de la media, nos ha quedado la probabilidad de que la z sea menor que 6,23 menos la media real, que no sé cuál es, dividido entre 6 partido de raíz de n. Y no queda así. ¿Por qué se le llama a la función de potencia beta de nu? Así. Porque realmente esa probabilidad me va a depender de cuál sea la verdadera media. Esto que nosotros hemos hecho aquí, realmente lo que acabamos de hacer aquí es la probabilidad de rechazar la h sub 0. No la podemos calcular realmente bien porque no sabemos bien cuál es la verdadera media. Y por eso realmente no se puede calcular perfectamente. Hasta que nosotros no tengamos realmente la verdadera media, creemos que es 7 o más de 7, pero no lo sabemos, no podemos calcular esa probabilidad. Y esto justamente es lo que nos pregunta en este apartado, en el apartado B. Nos dice que aquí, de todas maneras, aquí se han colado, porque la desviación típica, aquí le falta raíz de n, eso lo tienen mal. O sea, eso no lo tienen bien. Ay, espérate, sí que estamos trabajando raíz de n, pero estamos trabajando con 100, ¿no? Si es que no, es verdad, si es que no lo he puesto. Si, es que estaba pensando que para este ejercicio no lo tienen mal. Como ya estamos trabajando para el mismo de antes, vamos a poner aquí raíz de 100 y lo que vimos mejor. La beta, nu, esto sería probabilidad, z menor que, y esto sería 6,23 menos nu, y esto partido de 0,6, ¿vale? Que esto es la probabilidad de rechazar la h sub 0, ¿vale? Entonces sí, lo tienen bien, ¿vale? Ha sido un error mío. No me acordaba que estábamos trabajando, vale, se me había olvidado ya. Pues como he estado poniendo todas las veces la n,
no me he dado cuenta que estábamos trabajando para tamaño 100, ¿vale? En el ejercicio. Pues nada, ya tenemos hecho el apartado B. De todas maneras, lo que he comentado antes, si no me diese tiempo a terminarlo, yo creo que el último día lo hice. ¿eh? Ay, si me lo he pasado. Yo creo recordar que el último día este examen, este ejercicio, fue el que nosotros realmente hicimos. Sí, ¿Vale? yo lo ¿Vale? busco Es el mismo, ¿verdad? y era. Es exactamente el mismo. ¿Vale? Bueno, pues mejor, bueno, si hoy lo repetimos 2 veces, si no nos va a venir más que lo repitamos alguna vez. Yo lo que no sé es si el examen era el mismo, Alicia, que tú me pasaste. ¿El examen era el mismo entero? A lo mejor no. A lo mejor no era el mismo examen y el Creo que ejercicio lo han sí, ¿eh? repetido. ¿Es el mismo examen? Mm. Bueno, pues si es el mismo examen, nada. Si no es el mismo examen, pues digo, pues mejor, porque bueno, pues tenemos otro examen. Tenemos 2 exámenes para hacer, pero bueno, si es el mismo examen, pues nada. ¿Qué vamos a hacer? Pues nos aguantaremos con este y ya está. Venga, pues nos pasamos al apartado, ¿vale? Al apartado C. Vamos a ponernos en un momento con el apartado C. Vale. Nos dice, si la media vale 5, ¿qué tipo de error se podría cometer? ¿Vale? Fijaros, ¿vale? Vámonos ya directamente al apartado C y vamos a ver qué error podríamos cometer. Venga. Nosotros nuestro contraste que estamos planteando es, creemos que la media es mayor o igual que 7, la alternativa realmente es que la media es menor que 7. Si la verdadera a este valor de aquí, lo llamamos siempre nusu 0, que no se olvide. Si realmente la verdadera media es 5, para que yo me equivoque, para que yo cometa un error, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? Que nos quedáramos con ¿cuál? Que nos quedáramos con la h sub 0. Si yo me quedo con la h sub 0 y pienso que la media es mayor o igual que 7, me estaría equivocando, ¿vale? Entonces, ¿vale? El error que nosotros podríamos cometer, si la media es 5, el error que podríamos cometer sería, ¿vale? Aceptar la h sub 0, o mejor dicho, no rechazar la h sub 0, ¿vale? Es decir, que nos quedemos con la h sub 0 cuando realmente la h sub 0 es que es falsa. Es decir, el error que nosotros podríamos cometer, ¿vale? O el error que nosotros cometeríamos, ¿vale? Es que nos quedemos con la h sub 0 cuando realmente la h sub 0 no es correcta. La correcta es la h sub 1, ya que la media es menos que 5. ¿Vale? Por tanto, el error que cometeríamos sería que no rechacemos la h sub 0 sabiendo, ¿vale? Que la h sub 0 realmente es falsa. Es decir, que la correcta es la h sub 1, que realmente la h sub 0 es falsa porque la media es realmente 5. La correcta es la h sub 1. Entonces, bueno, ese sería el error que podríamos cometer. Nosotros nos estaríamos equivocando si no rechazamos la h sub 0. Es decir, si nos quedamos la h sub 0, ya que la h sub 0 es falsa, ya que la media realmente, ¿vale? Es 5. Y eso realmente, ese error realmente lo podríamos realmente calcular. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que no rechacemos la h sub 0 si sabemos que la h sub 0 es falsa? Es decir, si sabemos que la media es 5, ¿vale? Bueno, pues si no queremos hacer todas las cuentas de nuevo, porque no rechazaremos la h sub 0 si el t experimental es mayor que menos z alfa y podríamos empezar a hacerlo todo. Pero yo mi consejo es, la probabilidad de que no rechacemos la h sub 0 es, ¿vale? Es 1 menos la probabilidad de rechazar la h sub 0, sabiendo que la media es 5. Es decir, que no rechacemos la h sub 0 es lo contrario de rechazar la h sub 0. Y esto sería 1 menos. Y la probabilidad de rechazar la h sub 0 la hemos hecho antes. Cuando la hemos hecho antes,